Gabriel. Y bueno, nos parece como súper interesante analizar cómo puede impactar la situación de esta figura política en todo el escenario, ¿no? Gracias, Gaby. Buen día. Buen día. Sí, la verdad que yo creo que diría que hay como dos momentos. Yo creo que en el corto plazo vamos a ver un abroquelamiento, una trinchera nueva. Creo que ayer Cristina usó esa palabra, ¿no? Desde cualquier Sí, trinchera, en donde todas las internas y todas las disputas que se venían planteando, al menos en el corto plazo, se pospondrán para tratar de juntarse a ver a qué hay que hacerle frente, ¿no? Y después en el mediano plazo veremos si esto será un boomerang, es decir, si el momento de popularidad de Cristina es como la figura de la oposición, ¿no? Recuerden que hace 2 semanas parecía que si vos le preguntabas a alguien que no había votado al gobierno de Milei quién estaba al frente, te decía nadie y ahora de repente claro. parece que aparece Cristina de vuelta. El tema es que toda esa popularidad no puede ser encausada en un voto por la inhabilitación para Claro. presentarse de la expresidenta. Entonces, si esto se convierte en un boomerang y habrá peleas para pedirle a Cristina que no salga al balcón, ¿no? Claro, Ahora, es si un lo que se poco eso necesita es juntar, lo que decías vos, esa claro, el balcón trinchera es el parece ser la balcón. imagen del momento. Sí, simbólicamente, ¿no? Claro, entonces, encima con la épica que tienen en Argentina los balcones, Claro, ¿no? Es bastante exacto. gracioso. Entonces, en este momento hay que ver si Cristina compra plantas para regalar en el balcón o no compra plantas. Creo que todo eso serán más que deseos o intenciones de ella, pedidos del resto de la dirigencia que sí va a tener que afrontar las demandas y los reclamos de la ciudadanía en pos a definir candidatura en un escenario donde, como te decía recién, hasta hace 2 o 3 semanas parecía que del frente no había nadie definido, nadie concreto. En las elecciones que venimos Claro. teniendo este año vemos que si bien la Libertad Avanza está alrededor de los 30 puntos y viene creciendo, al frente no parece abroquelarse ninguna, no parece unificarse o agregarse ninguna minoría en formato frente, que es lo que venimos acostumbrados de elecciones anteriores, que pueda realmente quitarle el liderazgo del momento a Ujú, Milei. Y ahora, Gabriel, esto que mencionas vos, que es fundamental, es, digo, quién capitaliza y si va a poder capitalizar el voto de Cristina, ¿no? Porque, digo, en la elección de... A ver, el peronismo estaba sin líderes, sin figuras, aparentemente, hasta la reaparición de Cristina, que además estaba cuestionada por el mismo por parte del mismo peronismo, ¿no? Digo, por el peronismo de los gobernadores, por otro peronismo no kirchnerista, por decirlo así. Y de pronto resurge con esta situación judicial, pero ¿quién es Cristina, digo, para a la hora de votar, ¿no? ¿Vos ves, avisorás esa puja, digo, por debajo de ella? Sí, yo creo que el que más incómodo está con esa puja es quien venía disputando la interna, que es Kicillof, Claro. ¿no? Kicillof, que hasta hace 14 días, no te digo que salía a hablar en contra de Cristina, pero sí que se hablaba y se viene tratando de construir una narrativa dentro del peronismo de la necesidad de nuevas canciones, ¿no? Esta idea de, bueno, tenemos que renovar los liderazgos que van al frente, y hasta hace 15 días Cristina era un ancla que nos hacía quedar y hoy parece más que ancla un cerco que nos hace Ujú, unirnos, ¿no? mm, Entonces, sí creo yo que el desafío va a ser mm, ir midiendo en cada una de las provincias cómo pesa. Por claro. ejemplo, se ha medido en la provincia de Corrientes y parece ser Mm, que ahí Cristina tiene una imagen como intención de voto de repente alta, mm, cosa que bajo ningún punto de vista pasaría en Córdoba, por ejemplo, claro. ¿no? Entonces yo creo que las diferencias de cada provincia, de cuál es el recorrido del peronismo kirchnerista y cómo está asociada esa imagen, va a ir haciendo que cada uno de los actores de poder, que yo entiendo que principalmente son los gobernadores, Ujú, vayan tirando en esa puja de cómo resolver el vacío del liderazgo de Cristina para algún lugar distinto. Yo creo que Kicillof, que tiene un gran caudal de votos, tirará para un lado muy concreto, los peronismos del resto de las provincias mm. quizás tirarán más para otro lado, y bueno, va a ser divertido para analizar Claro, eso, ¿no? exactamente. Y también esto, ¿no? De que se mencionaba que los gobernadores quizás podrían, ante del desplazamiento, si se quiere, de la escena política. A ver, a lo que se interpretaba por algunos como que iba a ser un desplazamiento. Yo veo un empoderamiento, pero bueno, ¿no? Este desplazamiento quizás en lo electoral, si se quiere, los gobernadores peronistas podían llegar a tener algún tipo de recategorización, por decirlo así, dentro del peronismo. ¿Vos cómo ves las figuras particularmente de ellos? Mira, yo creo que
los gobernadores van a estar tironeados no solamente por la necesidad de buscar una renovación del PJ a nivel nacional, sino por seguir lidiando con la coyuntura en términos de la gobernabilidad, ¿no? Entonces yo creo que ese clivaje todavía no desapareció. Si vos ves las encuestas y mezclando esto con el panorama del gobierno nacional, hasta hace 4 o 5 meses la preocupación de la gente era la inflación y hoy empieza a ser más la desocupación, más el no llegar a fin de mes. Y creo que también ese cambio en las perspectivas, en las prioridades de la gente con respecto a lo que es el gobierno nacional, va haciendo que las provincias también se tengan que adecuar, porque es muy difícil reclamarle indirectamente al presidente. El reclamo generalmente va hacia casa de gobierno, ¿no? Entonces, si la economía se sigue enfriando, si la recesión sigue pegando, creo que los gobernadores tienen más incentivos a intentar movilizar algunas cosas a nivel local. Entonces ahí también cambia el panorama. No es lo mismo exigir con una economía que dinamiza y con una puja de poder en abundancia de recursos que con la escasez que hay en este momento. Sin duda los gobernadores son los actores en este momento, porque también pareciera ser que las bases están un poco desorganizadas. Ahora, y siguiendo con tu análisis que yo también comparto, es bueno, si esto realmente es un empoderamiento a Cristina, creo que ese empoderamiento se da a partir de una identificación de las bases con ese nuevo liderazgo, que es una rotura que el peronismo quizás no estaba encontrando, ¿no? El peronismo le estaba costando que sus bases se identifiquen con sus liderazgos, venía habiendo mucha crítica. Bueno, ante la amenaza al liderazgo más importante de los últimos 20, 25 años del peronismo, pareciera ser que las bases despiertan. Bueno, habrá que ver si esas bases tienen la capacidad de exigir de alguna manera a los dirigentes intermedios para que vayan tirando para su lado. Fíjate la convocatoria de los gremios ayer, si bien hubo un llamado grande de las unidades gremiales, no hubo una convocatoria en tan número. Entonces me parece que también hay como más algo de la boca para afuera que de la unidad básica para adentro, ¿no? Claro. Y ahora digo, ¿no? La Libertad Avanza y el gobierno nacional... sí, se han expresado sobre el tema de Cristina, pero hasta acá parecen un poco cautos también, ¿no? Digo, con este refortalecimiento de esta figura. Si bien confrontaban con ella, porque bueno, hablamos, a ver, tenés el anti-kirchnerismo, tiene un fuerte componente, digo, la Libertad Avanza tiene un fuerte componente de anti-kirchnerismo, claramente, ¿no? Pero digo, ¿cómo queda el gobierno nacional y cómo lo observás vos, sobre todo, a la Libertad Avanza frente a la situación de Cristina? Yo lo que creo es, como te decía, este cambio de expectativas creo que lo que lleva a el desafío que tiene la Libertad Avanza de empezar a hacer una afirmación propia por lo positivo más que por una oposición. Si algo demuestra los últimos 10 días a partir de la condena a Cristina es que el clivaje peronismo-antiperonismo sigue vivo en la política argentina, solamente han ido cambiando las figuritas. Están más en problemas quizá el radicalismo, está más en problema el PRO, las fuerzas provinciales, que la propia Libertad Avanza, que tiene bastante claro que necesita de su gen anti-kirchnerista para poder trazar esa dicotomía o esa visión maniquea de la política en este momento. Ahora, ¿qué pasa ahora que se borra Cristina de la cancha? Y bueno, pareciera ser que hay más cautela. No se gritó tanto el gol, diríamos, ¿no? Porque la realidad es que si sale Cristina de la cancha, fíjate que vos que el lema en la ciudad de Buenos Aires fue ir contra el kirchnerismo, ¿no? Claro. Bueno, ya no está el apellido Kirchner de ninguna manera. Entonces, en este momento supongo que el armado de Milei estará rogando que Máximo Kirchner sea el candidato a la tercera sección electoral. Digo, alguna forma hay tiene que buscar el libertarismo de poder avivar nuevamente esa política. Sin duda yo creo que esto va a ser, como te decía hace un rato, en un primer tiempo eso, mantener vivo ese clivaje, esa cosa de terminar con el pasado. Creo que después viene el mayor desafío, que es cómo convertís ese anti algo en un pro, en un a favor de un determinado proyecto de país, en un momento en el que la gente empieza a sentir en el bolsillo la recesión, empieza a sentir en el bolsillo que no llega a fin de mes. Fíjate que el endeudamiento con las tarjetas de crédito para compra de alimentos ha ido creciendo. Entonces creo que la situación económica también va a ir marcando un poco cómo se construye de acá a las elecciones. Claro, y el resto de las fuerzas un poco quedan hasta un poco pintadas, si se quiere, no digo en el escenario político hasta aquí, porque bueno, a ver, estamos hablando un montón, lógicamente, de Milei, de la Libertad Avanza, de su perspectiva, ni hablar de Cristina, y el resto... No sabemos, no sabemos, no contesta, digo, parece... Bueno, y el resto tendrá que ver... Sí. No sabemos, Claro. Creo que de verdad nadie sabe, y vos ves quizá en la timidez o tibieza, si se quiere, de la forma de intentar capitalizar los errores del gobierno. Creo que lo que se nota es, sabemos que
tenemos que empezar a construir un mientras tanto, ¿no? O sea, mientras tanto le esté yendo bien a Milei, hay que ver qué pasa en el después. Creo que hay algunos que empiezan a despertar en ver eso. Ahora, lo que no saben es cuál discurso. Creo que hay muchos partidos y muchos movimientos que se quedaron sin discurso. Fíjate qué poco que importa ya la idea de los republicanos, ¿no? Cuando Milei lo que impone es el contenido por sobre las formas. Eso, a él le llama las formas a las reglas del funcionamiento del sistema. Después otro día podremos debatir si puede haber sistemas sin esas reglas. A mi punto de vista no. Sí. Pero bueno, un poco los va dejando sin discurso. Y si encima eso, él representa la baja de la inflación, que en algún momento se intentaba representar con el color amarillo, el republicanismo tampoco ya no está, las instituciones pareciera ser que están tratando de hacer que no importa, y encima sale el kirchnerismo de la cancha, bueno, ¿cómo se construye el discurso? Bueno, ahí yo lo que veo es un gran momento, entiendo yo, para intentar construir de abajo hacia arriba. Esto que hizo Milei de salir a hablar con la gente de manera directa, sin tener liderazgos intermedios, fue un poco lograr una identificación con la unidad mínima de la base electoral, ¿no? Despertar a un sujeto político concreto que está en la base. Bueno, hay que ver cómo el resto de los partidos buscan despertar eso. Las marchas, por ejemplo, a favor de la universidad generaron un capital para identificar de manera concreta con un sujeto político. Ahora el kirchnerismo, el peronismo tiene una posibilidad concreta de despertar una ética de resistencia a partir de la condena. Bueno, ¿qué es lo que buscarán todos los otros? Y bueno, les queda ahora en el medio, mientras no inventen algo nuevo, una narrativa un poco aburrida que es, bueno, ni muy muy ni tan tan, no somos una cosa ni la otra. Y en la realidad es que pareciera ser que eso no alcanza. Hace falta un poquito más de audacia, hace falta un poquito más de inventiva para colarse en un momento de conversación donde todo parece ser o violeta o el azul del peronismo, ¿no? Ay, me encantó, Gabriel. Muchas gracias, ¿eh? Excelente el análisis, muy interesante, y seguramente vamos a seguir charlando sobre esto porque siento que va a cambiar semana a semana todo el panorama. Así es, dale, muchas gracias, Gabriel. Gracias, que estés bien, hasta luego. Bueno, escuchamos al politólogo Gabriel Garat respecto de todo lo que puede llegar a suceder en este escenario político a partir de la detención de Cristina Fernández de Kirchner y el año electoral. Nosotros nos vamos a ir a una pausa, ya volvemos.